Turquía, situada entre Europa y Asia, combina tradiciones ancestrales con un presente dinámico. Ankara es su capital administrativa, y Estambul su centro cultural y económico. Una nación con una historia milenaria, influenciada por imperios como el romano, bizantino y otomano. En los últimos años, miles de rusos han elegido Turquía como su nuevo hogar. La guerra en Ucrania y las sanciones internacionales han llevado a que ciudades como Antalya, Estambul y Alanya reciban una oleada de ciudadanos rusos. Muchos son empresarios, trabajadores digitales o familias que buscan estabilidad y nuevas oportunidades. Este fenómeno ha transformado barrios, mercados inmobiliarios y la vida cotidiana. Para algunos, una oportunidad económica. Para otros, un desafío frente al aumento de precios y la transformación social. Antalya es un destino clave del Mediterráneo turco. Conocida por sus playas, clima cálido e historia antigua, atrae a millones de visitantes cada año, especialmente europeos. Pero no es solo turismo, su puerto, comunidad extranjera creciente y economía local la convierten en un punto estratégico para el comercio y la cultura en el sur del país. Al mismo tiempo, la emigración turca hacia Alemania es un fenómeno que lleva décadas. Desde los años 60, millones de turcos han cruzado a Alemania en busca de trabajo y mejores condiciones. Hoy esa comunidad es parte vital de la sociedad alemana. Pero la emigración continúa, impulsada por mejores salarios, seguridad y lazos familiares. Cada verano, miles de turcos alemanes regresan a sus raíces, manteniendo un puente humano y cultural entre ambos países. A menudo, Turquía se asocia con imágenes de mujeres con velo negro y una sociedad religiosa al 99%. Pero esa imagen no refleja la realidad. Especialmente en las grandes ciudades, la vida es moderna, libre y cada vez más secular. Estambul, Izmir y Ankara muestran una convivencia intensa entre tradición y modernidad. Pero también revelan una tensión interna entre sectores conservadores y una población más laica. Esta división se percibe en la política, en la calle y en la identidad misma del país. Muchas mujeres turcas buscan nuevas oportunidades, ya sea dentro o fuera del país, emigrando o casándose con extranjeros. Es un reflejo de una sociedad que evoluciona y se abre al mundo. Turquía también enfrenta desafíos reales. La economía, la inflación y el desempleo preocupan a su gente. El costo de vida ha subido, lo cual es clave para quienes piensan en mudarse aquí. A nivel internacional, Turquía es un actor importante. Miembro de la OTAN y aspirante a la Unión Europea, navega entre alianzas y tensiones regionales. Su posición estratégica la hace imprescindible, pero también vulnerable.
La inmigración laboral sigue siendo baja, pero Turquía atrae cada vez más talento internacional. Y pese a sus contrastes, sigue siendo un país interesante. Sus ciudades activas, gastronomía única y la calidez de su gente hacen de Turquía un lugar especial. Un país donde tradición y modernidad conviven en constante tensión, pero también en búsqueda de equilibrio. Uno de los pilares del futuro turco es su juventud. Más del 30% de la población tiene menos de 30 años. El acceso a la educación ha mejorado en las últimas décadas. Las universidades turcas, tanto públicas como privadas, reciben cada vez más estudiantes extranjeros, sobre todo de Asia Central, África y Europa del Este. Estambul y Ankara tienen centros con programas en inglés, atrayendo también a jóvenes europeos. Sin embargo, el sistema educativo refleja la división del país. Algunas escuelas son laicas, otras religiosas. El debate entre educación secular y conservadora sigue vigente. Turquía está muy conectada. El acceso a Internet es amplio, y el uso de redes sociales masivo. Instagram, TikTok y Twitter forman parte del día a día, especialmente entre los jóvenes. Esto ha creado una generación informada y activa en línea. La escena tecnológica crece rápidamente. Startups emergen en campos como videojuegos, comercio electrónico o inteligencia artificial. Estambul se perfila como un hub digital, con eventos de innovación y una comunidad emprendedora en auge. Más allá de lo político o económico, Turquía se vive en sus calles. Los cafés, terrazas y parques están siempre llenos. Tomar té o café con amigos o desconocidos es parte del día a día. También lo son los mercados, con sus colores y olores únicos. La vida nocturna en ciudades como Estambul, Izmir o Eskişehir es activa. Bares, música en vivo, galerías y espacios culturales dan lugar a una juventud creativa. El fútbol es otra gran pasión, con clubes como Galatasaray, Fenerbahce o Beşiktaş que despiertan emociones profundas. El cine y la televisión turcos también ganan fama internacional. Las series se exportan a decenas de países y han influido en la imagen del país tanto como la diplomacia. En ellas se muestra una Turquía moderna, intensa y llena de matices. Millones de europeos llegan cada año atraídos por el clima, la comida y los precios accesibles. Antalya, Capadocia, Pamukkale o Estambul están entre los destinos más visitados del Mediterráneo. Pero hay un contraste entre lo que el turista espera y la realidad turca. Algunos se sorprenden por zonas conservadoras, otros por la hospitalidad. Turquía no es homogénea. El este y el oeste parecen a veces dos países distintos. Costumbres, lenguaje corporal y relaciones sociales varían mucho según la región.
Turquía no es fácil de definir. Es un país que cambia constantemente, que conserva su pasado pero mira al futuro con fuerza. Si te gustó este video, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios. Nos vemos en el próximo destino.